Hola, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a tratar el tema de la flexibilidad, flexibilidad consciente. Para poder ejercitar nuestro cuerpo en términos de flexibilidad, debemos saber a qué limitaciones nos vamos a encontrar o qué es lo que realmente, identificar qué es lo que realmente va a obstaculizar nuestro proceso de ir adquiriendo mayor flexibilidad. La flexibilidad es importante en la yoga, sobre todo, por dos razones. Bueno, no solamente para la yoga, también a nivel de salud es importante. Pero en este caso, en la yoga es importante porque la flexibilidad va a condicionar nuestro cuerpo para poder realizar asanas que requieran rangos de movimiento más amplios. Y en segundo lugar, porque en la medida que nosotros vamos trabajando y vamos adquiriendo mayor flexibilidad, también vamos logrando adquirir ciertas condiciones, tanto a nivel mental como emocional. Entonces, ya habíamos hablado en el video del restablecimiento de la fascia, cómo era que se daba esa relación del cuerpo y la mente, y cómo las diferentes afectaciones que surgen a nivel emocional y mental por efecto reflejo van a afectar directamente a nuestro cuerpo físico. Pues debemos entender o siempre tener claro que nosotros estamos dentro de un cuerpo tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos conformados por el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y a pesar de que el cuerpo físico represente una pequeña parte de todo lo que nosotros somos realmente, es a través del cuerpo físico que nosotros vamos a poder trabajar los otros cuerpos más sutiles. ¿Por qué? Porque es lo que está más al alcance de nuestra mano. Además, nosotros también podríamos empezar un proceso de trabajar directamente lo que es la mente. Pero ya hemos visto cómo son las 8 angas de la yoga, en donde ese proceso mental viene a representar los últimos angas. Entonces, se podría decir que hasta el tercer anga, nosotros estamos todavía trabajando la parte física. Aparte de eso, cuando nosotros vamos trabajando la flexibilidad, en la medida que nosotros vamos logrando adquirir flexibilidad, eso quiere decir que nuestro cuerpo se va soltando todos sus nudos, toda esa amalgama, y al mismo tiempo que va soltando, va soltando todos estos nudos, va soltando también todas aquellas impresiones que se han quedado registradas en nuestro cuerpo, impresiones emocionales, impresiones mentales, y esta es la forma en la que nosotros vamos soltando y nos vamos permitiendo adentrarnos en el camino de la yoga. Ahora, la yoga requiere para adquirir estados de conciencia superiores, nosotros necesitamos de un perfecto dominio del cuerpo físico. Este dominio lo adquirimos a través de condicionar nuestro cuerpo, no solamente en flexibilidad, sino también en fuerza, en equilibrio y en la parte de la resistencia. Ahora, nosotros podríamos decir que, que si nosotros adquirimos esas condiciones físicas, automáticamente vamos a tener estados de conciencia superiores. Pero eso pues no es tan cierto. O sea, nosotros solamente con trabajar o enfocarnos solamente en la parte física, no vamos a lograr evolucionar espiritualmente ni adquirir estados de conciencia, sino todas las personas flexibles como lo son las bailarinas o como son las personas de circo, podrían adquirir ese estado de conciencia, como lo hace un yogi. El yogi también el yogi se puede decir que maneja su cuerpo al igual que la bailarina o el artista de circo, ¿sí? Tienen flexibilidad, tienen fuerza, tienen resistencia, manejan posturas de equilibrio. Pero ¿cuál sería la diferencia entre la condición que adquiere un yogi a la condición que adquieren estas personas? Es una pregunta que me he venido realizando durante mucho tiempo y he llegado a una conclusión, a una posible respuesta, y radica en el enfoque que le da el yogi, a diferencia del enfoque que le dan estos otros dos tipos de personas, ¿sí? La bailarina y el artista de circo lo hacen porque eh, les gusta aquella profesión a lo que se dedican,
trabajan en función de crear habilidades a ese arte que se han dedicado, pero no lo hacen con el enfoque de ir adquiriendo esos estados de conciencia. El yogi, aparte de trabajar en la medida, mejor dicho, en la medida que va trabajando su cuerpo físico, el yogi va adquiriendo determinadas destrezas mentales que le ayudan a ascender en su etapa evolutiva. Entonces, no solamente debemos preocuparnos por flexibilizar, por fortalecer y por equilibrar nuestro cuerpo, sino que esa tarea debe ir de la mano de un entrenamiento mental. Entonces, cuando el yogi está armando una postura, una sana, eh, físicamente, externamente, está haciendo lo mismo que quizás que otras personas, pero internamente él está aplicando técnicas mentales, técnicas de visualización que lo ayudan a ascender a esos planos evolutivos o planos de conciencia superiores. Ahora, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ya habíamos dicho que el cuerpo físico junto con los dos otros cuerpos están relacionados. En cuanto a la flexibilidad, nosotros podemos hablar de flexibilidad mental. ¿Qué quiere decir la flexibilidad mental? Eh, Quiere decir la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para ir modificando los criterios o los conceptos de determinados temas, ¿cierto? Entonces, no todas las personas logran llegar a modificar, sino que algunas personas se quedan como encapsuladas, encuadriculadas en determinados conceptos o determinadas etapas de su vida, ¿sí? Y otras personas no logran como articular, no logran crear bases sólidas, no logran crear una estructura mental que les ayude a conducir su propio pensamiento, una mente más crítica, ¿sí? Entonces, para poder hablar de esto, hablaríamos de los dos tipos de mentes que tenemos. Están las mentes rígidas, que son las mentes que tienen criterios muy establecidos e inamovibles, tienen un carácter dogmático y a pesar del contexto y de las evidencias no se modifica. ¿Qué es lo que no se modifica? Sus criterios, ¿sí? Entonces, estas personas son esas personas que se les suele decir que son testarudas o que son necias, que no hay poder humano que las haga cambiar de opinión, que es lo que ellos dicen y ya, ¿sí? Lo que ellos dicen y en la forma como ellos lo dicen. Y este tipo de mente hace que las personas se les haga muy difícil adaptarse a los cambios. Entonces, por esa parte son personas que sufren mucho. Si nosotros nos ponemos a observar y analizar los cuerpos de las diferentes personas y a tener en cuenta estos diferentes tipos de mente, nos damos cuenta que las personas que tienen los cuerpos muy rígidos, que tienen poca movilidad en su cuerpo, pues manejan este tipo de mente. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que así como está nuestro cuerpo, va a ser un reflejo, una proyección del estado de nuestra mente. Por otro lado, tenemos las mentes líquidas. Estas mentes son las que carecen de criterios o valores personales y tienen una dificultad para comprometerse. ¿Por qué tienen dificultad para comprometerse? Porque las personas con este tipo de mente son aquellas que ahorita te dicen una cosa, están pensando algo y a los 5 minutos cambiaron totalmente de opinión o de parecer. Y ya están pensando algo totalmente diferente. Cuando dicen que carecen de criterios o valores personales, es por ejemplo, este tipo de personas está con un grupo eh, de, sí, con un grupo y dentro de este grupo tienen una ideología, una forma de pensar, esta persona se adapta y se adapta fácilmente a esta ideología que maneja este grupo de personas, pero cambia, va a otro grupo y fácilmente se adapta. Entonces ahí es cuando yo digo que no tienen una estructura, no tienen unas bases sólidas y unos conceptos propios que les permitan ir creando su propio concepto, su propio criterio acerca de determinados temas, ¿sí? Y en tercer lugar, yo entraría a calificar lo que son las mentes equilibradas, ¿sí? Las mentes equilibradas son las que
tienen unos criterios muy establecidos sin llegar a ser inamovibles. ¿Sí? La mente es equilibrada desde mi punto de vista, es aquella mente que conserva un poco de la mente rígida y un poco de la mente, es una mezcla entre estas dos, ¿sí? Tiene criterios muy establecidos, pero pueden llegar a ser inamovibles y pueden llegar a ser movibles, perdón, ¿sí? Pueden llegar a ser modificables, es la palabra. Y esto hace que estas personas, con el paso del tiempo, vayan adquiriendo mayor conciencia en su vida. Son personas que son adaptables a los cambios, los reciben con mucha facilidad y esa actitud mental hace que ellos cada vez aprendan y aprendan más de la vida o de las cosas o adquieran una mayor capacidad mental. Entonces, cuando nosotros trabajamos nuestro cuerpo, debemos evitar que nuestro cuerpo sea demasiado rígido o demasiado flexible. La flexibilidad nos va a dar flexibilidad mental, como puede ser el caso de las mentes líquidas. Las mentes líquidas tienen una tendencia a pertenecer a aquellas personas que tienen mucha flexibilidad física. Entonces, en la medida que nosotros vamos flexibilizando nuestro cuerpo, debemos conservar la firmeza, la tonicidad, porque esa es la que le da soporte y estructura a nuestro cuerpo. Pero en la misma medida la vamos flexibilizando y para regular estas dos condiciones mentales, nosotros necesitamos o hacemos dentro de la yoga o la gimnasia psicofísica, hacemos ejercicios de equilibrio para lograr mantener esta tonalidad y esta elasticidad al mismo tiempo en nuestro cuerpo. Bien, ya hablando de algunos términos de lo que es la flexibilidad y de esa comparación, de pequeños ejemplos de nuestros estados mentales con nuestro estado físico, vamos a hablar ahora de los factores que determinan la flexibilidad. Cuando nosotros empezamos este proceso de acercarnos a la yoga o de querer ganar mayor rango de movilidad en nuestro cuerpo, siempre nos enfocamos, o quizás algunas personas tengan la idea de que este trabajo solo se debe a un trabajo del sistema muscular. Y esto no es así. Cuando nosotros vamos a flexibilizar nuestro cuerpo, debemos primero que todo estar pendientes dónde se encuentran nuestros límites de movimiento y cuando llegamos a ese punto límite de nuestro cuerpo, empezar a evaluar qué es lo que está dificultando que adquiramos o podamos desplazarnos un poco más. Entonces, dentro de los factores que determinan la flexibilidad está la movilidad articular. La movilidad articular consiste en la capacidad que tiene una articulación de realizar determinados rangos de movimiento. Cuando nuestras articulaciones están en buen estado, los rangos de movimiento suelen ser muy amplios, pero cuando las articulaciones empiezan a deteriorarse, nosotros vamos perdiendo movimiento. Resulta que las articulaciones están conformadas por los ligamentos, por los tendones y por la cápsula articular. Estas estructuras son elásticas, contienen colágeno y este colágeno es el que le permite a ellas ser elásticas, ¿sí? Estirarse. Cuando estas estructuras de las articulaciones empiezan a endurecerse, nosotros empezamos a perder rango de movilidad. Entonces, ese es un factor que va a empezar a limitar, que es muy distinto a la parte muscular. Ahora, en la elasticidad muscular, ¿en qué consiste? La elasticidad muscular es esa capacidad que tiene el músculo de alargarse, de elongarse a través de una fuerza que le haga, le provoque esa elongación, pero cuando esa fuerza lo suelta, el músculo vuelve y regresa automáticamente a su posición inicial. Entonces, el músculo presenta ciertas propiedades, ¿sí? Entre ellas está la propiedad de la contractibilidad y la propiedad de la elasticidad. El músculo tiene que conservar estas dos propiedades
para trabajar correctamente. Bueno, también tiene la propiedad de excitabilidad o irritabilidad, que es la capacidad que le da el músculo de recibir los estímulos, de recibir las órdenes para poder crear una acción. Entonces, como es bien sabido que a través de la flexibilidad nosotros logramos esa elongación del músculo, también debemos tener en cuenta que así como lo flexibilizamos, como lo trabajamos en esa función, también tenemos que trabajar el proceso de la contractibilidad, porque si el músculo se endurece, nosotros perdemos movimientos, pero si el músculo pierde la contractibilidad, perdemos fuerza, perdemos soporte en nuestro cuerpo, y cuando nuestro cuerpo es más flexible, o sea, va poco a poco perdiendo esta capacidad de contractibilidad, va a hacer que los músculos trabajen más y haya mayor consumo de energía en nuestro cuerpo. Por lo tanto, va a llevar a que nosotros nos agotemos más fácilmente. Y esta pérdida de contractibilidad también va a hacer que las articulaciones trabajen más y queden más desprotegidas. La pérdida de la contractibilidad va a provocar que los músculos también, hay músculos, por ejemplo, los encargados de la respiración y los encargados de los latidos del corazón. Si nosotros perdemos esta contractibilidad del músculo, pues vamos a empezar a tener dificultades respiratorias y dificultades a nivel cardíaco. Entonces, cuando queremos, porque bueno, lo necesitamos para el trabajo de la yoga, flexibilizar nuestro cuerpo, no debemos dejar de lado también mantener la fuerza y la estructura muscular. Ahora, cuando nosotros vamos a flexibilizar el cuerpo, se puede decir que esta parte de la elasticidad y la contractibilidad siempre van a trabajar de la mano. Resulta que cuando vamos a realizar determinados movimientos, nosotros necesitamos pedirle permiso a los músculos antagonistas y a los músculos agonistas. Los músculos antagonistas son los músculos que ceden, los músculos que estiran, ¿sí? Los músculos agonistas son los músculos que realizan la función de contraer. Entonces, vamos a ver un ejemplo a través de los movimientos que hay en la gimnasia psicofísica, cómo se va a trabajar estos músculos antagonistas y estos músculos agonistas. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 13 de la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier, que es Paschimottanasana o la postura de la pinza. Entonces, aquí, cuando nosotros empezamos a plegar nuestro cuerpo, fíjense en lo que hice en este momento. Vamos a dejarlo aquí un poquito. Los músculos antagonistas vendrían siendo los músculos que están por la parte posterior de la pierna, entre ellos el músculo isquiotibial. El músculo que es el que cede, el músculo que se estira, ¿sí? El músculo que va a generar la contractibilidad es el músculo, el cuádriceps, que está justo por encima, ¿sí? El músculo. También hago una presión en la pierna. En la pierna no, en el pie, ¿sí? Si ve que el pie lo mantengo en paralelo, hago un movimiento consciente. ¿Eso para qué es? Tanto el músculo de la pierna, el cuádriceps, como esta posición del pie, son los que están generando la fuerza para hacer que el músculo posterior de atrás se flexibilice. Ahora, esta contractibilidad del músculo, nosotros la podemos trabajar de manera consciente y de manera inconsciente. ¿Cómo sería la forma inconsciente de trabajar la contractibilidad? Sabemos que cuando el músculo se flexibiliza, es el músculo antagonista, por efecto reflejo, el músculo opuesto va a generar la contracción automáticamente. ¿Por qué? Porque los músculos trabajan de manera coordinada. Entonces, ellos coordinan ese trabajo para poder ejecutar los movimientos. De manera inconsciente es simplemente yo plegar mi cuerpo y tratar de estirarme, de tratar de llevar la cabeza a las pantorrillas, ¿sí? Pero no estoy ejerciendo ningún movimiento consciente, no estoy trabajando los músculos de manera consciente. Y aquí
Estos músculos, cuando se trabajan de manera consciente, ayudan a mantener la alineación de la pierna, ayudan a mantener la posición de la rodilla y me van a ayudar a trabajar esa elongación. Entonces, cuando se realiza de manera consciente, es cuando vemos a personas haciendo esta asana, Paschimottanasana, y por querer estirar o flexibilizar la pierna, empiezan a encorvar la columna y tratan de llegar a la posición llevando la cabeza, apresurando la llegada de la cabeza hacia las piernas. Cuando trabajamos de manera consciente el músculo, lo primero que hacemos es contraer los cuádriceps, contraer los pies y vamos desplegando y vamos llevando la inclinación hacia adelante de lo más pausada, pero nuestro enfoque siempre va a estar en los músculos de las piernas. Entonces los movimientos a simple vista se van a ver en la posición y cómo se está armando la posición. El segundo movimiento es la pinza, pero de pie. Aquí. Aquí hay que hacerlo todavía más consciente. Esta postura es más difícil hacer la pinza de pie que hacerla sentada, porque tenemos que estar más conscientes de los músculos que estamos trabajando. Entonces, si yo no contraigo los cuádriceps, automáticamente las rodillas, la tendencia a que las rodillas se doblen, va a ser más notoria que en el ejercicio anterior. El estiramiento es más fuerte en esta postura de pie en Uttanasana que en Paschimottanasana. Entonces aquí estoy contrayendo los músculos, los cuádriceps. No hay tanta necesidad de tener la tensión en el pie porque ya el piso me está generando la posición que yo necesito en el pie. Entonces esta posición del pie junto con el trabajo consciente de los músculos del cuádriceps, esa contracción que es la que está generando la fuerza para mantener el músculo posterior, isquiotibiales, el músculo de las piernas, estirándose. La posición de la pierna es la que me va a ayudar a mí, la posición del pie, perdón, es la que me va a ayudar a mí a flexibilizar y estirar los músculos posteriores de la parte de la pantorrilla. Entonces, cuando nosotros queremos ganar flexibilidad, para lograr esa flexibilidad necesitamos generar posturas sostenidas. En la gimnasia psicofísica, aunque no se hacen asanas y no se sostienen los movimientos por determinado tiempo, sí es posible hacer las posturas, una pequeña pausa en cada movimiento. Esa pequeña pausa es la que nos va a ayudar a nosotros a ir adquiriendo, con el entrenamiento y la disciplina, ir adquiriendo flexibilidad. ¿Cómo se hace esa pausa? Necesitamos evitar hacer los ejercicios a las carreras, empezar a hacer los ejercicios más despacios y cuando nosotros nos desplegamos, nos inclinamos hacia adelante, que es el caso de la postura que estamos viendo en este momento, pues sencillamente yo hago una pausa, abajo, me quedo un ratico, aplico las fuerzas que necesito aplicar. Esa fuerza es la que me va a ayudar a sostener la postura, estirar el músculo y al cabo de 3 segundos, 5 segundos, suelto y regreso y vuelvo a repetir el movimiento. Si nosotros dentro de la gimnasia psicofísica del doctor Serreno de la Ferrier no practicamos esas pausas, sencillamente vamos a durar mucho tiempo haciendo la estructura, haciendo los movimientos sin conseguir los resultados que estamos buscando con esta estructura. Recordemos que ella es llamada también la pre-yoga. La pre-yoga es que nos está acondicionando, es la herramienta que nosotros tenemos para acondicionar nuestro cuerpo, para adquirir las destrezas y habilidades físicas para llegar a realizar asanas. Entonces, si nosotros no realizamos este trabajo bien, pues cuando lleguemos a las asanas, si es que llegamos, nos vamos a ver siempre, siempre limitados porque no hemos entrenado el cuerpo y los músculos de la manera correcta. Ahora, el siguiente ejercicio, el número 5 de la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier. Ahí bajo, hago una presión con los brazos, entonces en este caso estoy buscando la fuerza, la estoy adquiriendo a través del cuádriceps y me estoy apoyando con los brazos para jalar el cuerpo y generar ese estiramiento en los músculos de atrás. Fíjense que yo bajo y hago una pausa abajo, estiro todo lo que pueda y luego suelto.
No bajo, toco la pierna y me regreso automáticamente. Entonces, esas pausas son necesarias poco a poco, son las que nos van ayudando a ir soltando el cuerpo. Y otra razón son las repeticiones seguidas, pero ya lo vamos a ver más adelante. Este ejercicio, el 5 número 1 de la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier, es la escuadra, yo bajo y trato de llevar la frente a la rodilla. Si yo no contraigo de manera consciente los cuádriceps, sencillamente la rodilla se me va a doblar, porque al tratar de llevar la rodilla, de acercar la frente a la rodilla, pues ese esfuerzo que yo estoy haciendo, como estoy estirando toda la cadena muscular posterior, la tendencia es a doblar la rodilla mucho más que por lo menos en Uttanasana, ¿sí? Entonces, es muy importante manejar esa contractibilidad. Si nosotros manejamos la contractibilidad, recuerden, vamos manteniendo, conservando la estructura de nuestro cuerpo y el soporte de nuestra estructura. El ejercicio número 6, ahí, acá, pero lo regreso un poquito. Acá. Aquí se estiran los músculos posteriores de la pierna. La fuerza la ejerzo nuevamente con el cuádriceps. El cuádriceps es el que alza la pierna prácticamente. Y el abdomen también juega un papel muy importante. Giro, giro y me voy hacia atrás. Aquí cambian las funciones los músculos. El músculo isquiotibial va a ejercer la fuerza, el movimiento de contracción, junto con el glúteo. El glúteo tiene que estar trabajando. Entre más fuerza tengan estos músculos, van a poder levantar mejor la pierna y va a haber un mejor estiramiento en los músculos delanteros, que serían el psoas y los cuádriceps. En este caso se están estirando estos músculos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar acá? Que de la vitalidad y la fuerza de nuestros músculos vamos a lograr, o ellos nos van a ayudar a adquirir esta flexibilidad que estamos buscando. Bueno, ya hablando de la elasticidad muscular, pasemos a la fascia. Vuelvo a nombrar el video del restablecimiento de la fascia. Ahí se habló mucho, se logró abarcar bastante el tema. Si quieren complementar esta información, lo pueden buscar en el canal de YouTube o en la página del PACE, que allí está disponible. La fascia, en ese video decíamos que la fascia es un tejido conectivo que envuelve grupos musculares, envuelve los músculos por separado, envuelve los órganos, envuelve nuestra estructura ósea, envuelve nuestro sistema nervioso. Bueno, es el tejido, como su mismo nombre lo dice, conectivo, que conecta todas las partes, ¿sí? Es el que le asigna un lugar, digámoslo así, a cada órgano, a cada músculo, a nuestros, a los huesos. Y él es el que se encarga de asignarle el lugar a dichas estructuras y es el que ayuda a que se mantengan en su posición, ¿sí? Aparte de eso, la fascia es la que le da la forma a nuestro cuerpo. Entonces, como la fascia es la que está envolviendo músculos, está envolviendo huesos, que envuelve los órganos, si la fascia cuando ella está saludable, está en buen estado, ella va a permitir los movimientos, ¿sí? Ella es los principales componentes que tiene la fascia, es el colágeno y la elastina. Ella necesita de estos dos componentes porque ellos son los que le dan esa capacidad de adaptabilidad, de elongación, de movimiento y, y crea una viscosidad alrededor de ella que permite que las diferentes estructuras internas se desplacen o se deslicen unas sobre otras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fascia se daña, se generan tres tipos de fascia dañada, que es la fascia pegajosa, la fascia endurecida o la fascia torcida. Si nosotros llegásemos a presentar en algunas partes de nuestro cuerpo este tipo de fascia,
sencillamente esas partes de nuestro cuerpo van a empezar a perder movimiento. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros tenemos fibras musculares muy elásticas, pero si la fascia es esa bolsa que está envolviendo al músculo, si la bolsa se hace chiquitita, por más de que el músculo quiera expandirse, como está dentro de esta bolsa tan chiquitica, está apretado, ¿sí? No se puede expandir. Si la, si la, si la bolsa es, digámoslo de esta manera, más grande que el músculo va a poder elongarse hasta donde esta estructura se lo está permitiendo. Entonces, al envolver el músculo, si ella está rígida, si presenta adherencia, pues sencillamente no nos va a facilitar el movimiento. También pasa, limita el movimiento en las articulaciones. Esto se da porque, bueno, cuando nosotros perdemos elasticidad o perdemos colágeno, mejor dicho, eh, todas estas estructuras se empiezan a endurecer porque estas estructuras todas necesitan del colágeno para esa elongación. También requiere de mucho líquido, tomar mucha agua para que se mantengan hidratadas. El sistema nervioso. Antes de pasar al sistema nervioso, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando yo estoy flexibilizando el cuerpo si mi poca movilidad depende de la articulación, depende de las fibras musculares o depende de la fascia? Bueno, cuando nosotros estamos flexibilizando el cuerpo, y llegamos al punto límite, empezamos a sentir ciertos dolorcitos que son los que nos dicen, hey, hasta ahí, ¿no? Cuando es problema de la articulación, pues el dolor se empieza a focalizar en el área de la articulación. Cuando la rigidez es en el músculo, pues en toda la zona muscular. Cuando el problema empieza a aparecer a través de la fascia, lo podemos identificar a través de nuestras posturas. Si nuestras posturas se están empezando a modificar, empezamos a tener posturas viciadas, ya nos está diciendo de antemano que estamos presentando un problema en este tejido conectivo. De tal manera, tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Bueno, es verdad que este trabajo se realiza con los ejercicios, pero si este trabajo no va de la mano con cambios de alimentación, con hábitos alimenticios, pues sencillamente no lo vamos a conseguir, porque en el caso de la fascia, si la alimentación está causando inflamación en los órganos, esta inflamación va a hacer que cree una tensión adicional en la fascia que esté removiendo nuestra estructura. Entonces ya nada más por ahí, por el tipo de alimentación que tengamos nosotros, pues va a interferir en si podemos recuperar esa flexibilidad o si la vamos a seguir limitando. Entonces es un trabajo que no se puede dejar de mano. Recordemos siempre que el doctor de la Ferrier nos dice que nosotros debemos empezar por alimentación y cultura psicofísica, ¿sí? Son dos trabajos que tienen que ir de la mano. Ahora la alimentación es un trabajo que se debe realizar con mucho cuidado, de no caer también en obsesionarnos demasiado con él, ¿sí? Yo he caído en la conclusión de que la mejor manera de trabajar los cambios alimenticios es ir poco a poco informándonos de cuáles son los alimentos que nos van a favorecer para conseguir aquello que queremos. Si nosotros queremos ganar mayor flexibilidad, debemos buscar todos aquellos alimentos que nos van a ayudar a adquirir esa flexibilidad. Entonces, como les había pasado en los artículos informativos, hablábamos de la cúrcuma, de jengibre, del consumo de agua, también hablábamos de las leguminosas, hablábamos de las verduras, cómo es que, de la ajonjolí, cómo es que estos alimentos nos van a ayudar el consumo de estos alimentos a obtener mayor flexibilidad, porque son alimentos que desinflaman, porque son alimentos que hidratan, bueno, porque son alimentos que nos dan un buen aporte de colágeno, bueno, etcétera. Entonces, esa manera de nosotros ir estudiando, ir averiguando cómo es que determinados alimentos me van a ayudar, van a hacer que nosotros poco a poco lo incluyamos en nuestra alimentación.
Si en la medida que nosotros incluimos un alimento, automáticamente eliminamos, aunque sea un día, eliminamos un alimento nocivo. Entonces, es mejor preocuparnos más por aquello, por investigar aquello que nos hace bien, que estar pensando en lo que nos hace daño. Porque si no tenemos el suficiente autocontrol o la fuerza de voluntad para manejar esa alimentación y llegamos a consumirla, a consumir fritos, a consumir muchas harinas que afectan mucho las articulaciones, las endurecen, pues entonces las vamos a comer, nos vamos a sentir con remordimiento de conciencia, le estamos poniendo mente a aquello que estamos haciendo y el problema pues va a ser peor. Entonces es mejor pensar en lo que nos hace bien que estar pensando en lo que nos hace daño. Ahora, el sistema nervioso, otro factor que determina la flexibilidad. El sistema nervioso es el que gobierna los músculos, es el que le da la orden al músculo para que actúe de determinada manera. Entonces, si el sistema nervioso le dice al músculo, estírese, el músculo se va a estirar. Si el sistema nervioso le dice al músculo, contráigase, el músculo se va a contraer. Ahora, ¿cómo interfiere el sistema nervioso? Si nosotros estamos nerviosos, estamos ansiosos, estamos muy estresados, el sistema nervioso va a actuar de tal manera que va a mantener nuestros músculos en constante contracción, en constante tensión, ¿sí? Esa tensión va a hacer que nosotros no podamos hacer los movimientos o desplegarnos de la manera o que el músculo suelta. Entonces, cuando en el caso contrario, cuando estamos relajados, cuando estamos optimistas, cuando estamos contentos, pues nuestro cuerpo reacciona de una manera totalmente distinta. Entonces, el sistema nervioso, la flexibilidad va a variar. Habrán días en que nuestro sistema nervioso esté bien, equilibrado, pues nosotros vamos a hacer un mejor trabajo, nos vamos a poder desplegar bien. Pero de pronto al día siguiente estamos estresados, hemos estado muy tensos y nuestro cuerpo sencillamente no va a responder de la misma manera. Aquí también entra otro tema de la alimentación. Hay alimentos que alteran mucho el sistema nervioso. Entre esos alimentos encontramos lo que es el café o todas aquellas sustancias que contengan cafeína. Ellos, lamentablemente, la noticia para las personas que nos gusta el café es que él va a alterar nuestro sistema nervioso, nos va a poner ansiosos, acelerados, esa tendencia de pronto a estar un poquito más irritados, entonces va a dificultar este proceso. El doctor de la Ferrier dice, para nosotros entrar a las asanas de la yoga debemos dejar el tabaco, las bebidas alcohólicas, la carne, y también dice, y en la medida que se nos sea posible, poco a poco, ir dejando todas las sustancias que contengan cafeína. Entonces, eso quiere decir que, por eso a veces en yoga se dice que el café y la yoga no pueden ir juntos. O es el café o es la yoga, porque la yoga trata de relajar y de equilibrar el sistema nervioso, y lo que hace el café pues, es alterarlo. Ahora las posturas. Las posturas. Cuando nosotros empezamos a tener posturas viciadas, empieza el cuerpo a cambiar su estructura original, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una persona que se la pasa mucho tiempo sentada por cuestiones de trabajo, el cuerpo está constantemente manteniendo una forma, ¿sí? La cadera está plegada, hay veces nosotros nos encorvamos para manejar el computador, entonces esa posición empieza a generar acortamiento en los músculos pectorales, empieza a generar acortamiento en el músculo psoas, que es el músculo que está en la parte delantera, prácticamente en la articulación de la cadera. Eso se acorta. Entonces, por ejemplo, el acortamiento del psoas empieza a hacer que la pelvis se adelante, nos dificulta el acortamiento de este músculo en el proceso tan sencillo y habitual como es caminar. Entonces, cuando este músculo empieza a presentar acortamientos, nosotros al caminar vamos a tener que hacer pasos más cortos porque cuando caminamos normal empezamos a sentir
un tironazo, un dolor que no nos deja caminar o dar el paso normal. Entonces, ahí vamos perdiendo movilidad a causa de este músculo. Los músculos pectorales, ¿qué pasa? Que estos músculos empiezan a cortar, empiezan a provocar que los hombros se adelanten. Esto a su vez empieza a provocar la deformación de la columna, la deformación aquí de la cervical. Entonces, todo esto empieza a modificar nuestra estructura, empieza a crear más tensiones en el cuerpo, empieza a crear músculos dominantes, tensiones dominantes en el cuerpo, que hacen sostener esa postura. Ahí también interfiere la fascia es la que va prácticamente ya a grabar ese movimiento o esa postura de nuestro cuerpo. Y entonces aquí ya hablaríamos de tensión muscular, de fascia con adherencia, y esto va a empezar a hacer que se nos sea cada vez más difícil flexibilizar el cuerpo. Entonces, por eso hay que mirar mucho lo que es nuestras posturas, mirar dónde estamos presentando este acortamiento para empezar a trabajarlos e irlos soltando. Las posturas, por ejemplo, en las personas que trabajan todo el día de pie, deben estar haciendo pausas activas, ¿sí? Empezar a mover el cuerpo, empezar a estirar los brazos hacia atrás. Por ejemplo, el sexto movimiento de la gimnasia psicofísica, que es postura de equilibrio, dando rotaciones con el pie hacia atrás. Esa rotación del pie hacia atrás va a hacer que yo estire precisamente el músculo psoas y le quite ese acortamiento. Entonces, cada vez que yo pueda hacer esas pausas activas, hago ese tipo de movimiento para estirar ese músculo que está en constante contracción. Los pectorales, nada más porque nosotros hagamos este movimiento de llevar los brazos hacia atrás, ya está estirando el músculo pectoral. Entonces eso va a hacer que nosotros, los hombros, mantengan su posición y a evitar la constante tensión. Fíjense que aquí en este ejercicio se me olvidó decirles llevar los brazos hacia atrás. ¿Cómo sería la manera consciente y la manera inconsciente de realizar este movimiento? La manera consciente, inconsciente es simplemente estirar los brazos. Este es el ejercicio número 10 de la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier. Yo llevo los brazos hacia atrás y regreso. La idea es que el dorso de las manos se toquen atrás. Entonces, inconscientemente yo simplemente llevo y regreso. Conscientemente sería que yo, cuando llevo los brazos hacia atrás, de manera consciente, contraigo los músculos de la espalda para que lleven lo más que pueda, hagan esa fuerza para que los brazos se estiren hacia atrás y hacer las pausas. No es simplemente estirar y regresar, es estirar, llevar atrás, sostengo, contraigo los músculos de la espalda y regreso. Entonces les recomiendo mucho que revisen el ejercicio número 10 de la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier. Ese ejercicio es para todo el mundo. Me gusta mucho esta estructura porque permite a todas las personas, sin tener en cuenta que si son hombres o mujeres, les permite realizar estas fibras musculares para mantener, para mantener o conservar la postura corporal de la manera correcta. Ahora, los estados emocionales. Los estados emocionales, así como el sistema nervioso, gobiernan los músculos, los estados emocionales crean una fuerte influencia en nuestro sistema nervioso. Entonces, de acuerdo como estemos anímicamente, durante la práctica, cuando lleguemos a realizar nuestra disciplina, va a determinar también qué tanto nuestro cuerpo se vaya a desplazar. Entonces, ahora, los ejercicios aquí tienen, así como nuestros estados emocionales van a influenciar a la hora de la práctica también puede influenciar en nuestros estados emocionales. Entonces, si nosotros estamos estresados, estamos muy tensos, estamos cargados de mucha tensión, estamos muy ansiosos y llegamos a hacer nuestra disciplina con poco o nada de ganas de hacer los ejercicios, es muy importante que nos obliguemos, si se puede decir, a hacer dichos ejercicios, porque son los ejercicios los que nos van a sacar de esos estados emocionales. Entonces, cuando
yo ejerzo mi fuerza de voluntad y digo, los voy a hacer independientemente de cómo me encuentre anímicamente o de energías, de todos modos lo voy a hacer. Cuando yo empiezo a flexibilizar el cuerpo, a quitarle esa tensión muscular, pues sencillamente el ejercicio y los movimientos van a cambiar ese estado emocional. Entonces esa es la manera como nosotros podemos revertir el proceso a través de la práctica. Otro factor que va a determinar la flexibilidad. Tenemos el género y la edad. Vamos a hablar primero que todo de la edad. Cuando nosotros nacemos, cuando vemos a un niño, los niños son flexibles, esa flexibilidad va creciendo, se va conservando hasta aproximadamente la edad de 14 años. A partir de los 14 años ya la flexibilidad empieza en un proceso de decrecimiento. Si empezamos nosotros a perder flexibilidad, entonces no es lo mismo darle clases a un grupo de niños, a un grupo de jóvenes o una clase a unas personas ya mayores, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros perdemos flexibilidad? Nosotros empezamos a perder flexibilidad porque empezamos a tener pérdida de líquidos, se empieza a dar lo que es la atrofia de los tejidos y empezamos a perder colágeno. El colágeno juega un papel muy, muy importante en todo este proceso y en la salud de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros empezamos a presentar estas características, pérdida de agua, atrofia de los tejidos y pérdida de la producción de colágeno, pérdida del líquido sinovial, de producción de líquido sinovial, pues sencillamente nuestro cuerpo empieza a endurecerse y empieza a perder la capacidad de movimiento. Ahora, esto se puede trabajar, esto es un proceso que nosotros lo podemos, no quiere decir que porque ya yo tengo determinada edad, digamos que de 70 años para arriba, yo ya no voy a poder hacer nada y no voy a poder recuperar de pronto la elasticidad que una vez tuve. No, esto no es así. Entonces, la idea es precisamente trabajar para ir en contra de esos procesos naturales de nuestro cuerpo. Normalmente nosotros todos los días estamos envejeciendo, pero el hecho de hacer ejercicios ayuda a que las fibras musculares estén lubricadas, estén en tonalidad y mantengan esa memoria de contracción y de elongación. Ahora, la edad es muy relativa. Nosotros los occidentales hablamos de la edad en cuestiones cuantitativas, o no de la edad, sino de la juventud, ¿sí? Nosotros decimos que a partir de determinada edad ya es una persona vieja o una persona joven. Incluso hay personas que son muy jóvenes y llegan a determinada edad y ya se consideran viejas. Entonces eso también es algo como más mental, ¿no? En términos de la edad. En Oriente, la juventud no la determinan en términos cuantitativos, sino más bien cualitativos. Para ellos, una persona joven es aquella que logra mantener su cuerpo elástico, flexible y más aún le dan mucha prioridad a lo que es la flexibilidad de la columna vertebral. Entonces, independientemente del numerito que tengamos de años, si en esa cultura, si una persona es flexible, esa persona siempre va a ser joven. Si esa persona conserva la fuerza y la vitalidad en su cuerpo, esa persona es joven. Si la persona pierde flexibilidad y pierde fuerza, así sea joven, digamos, así tenga 18 años, para ellos la consideran una persona vieja. Entonces, fijémonos la importancia de hacer estos ejercicios, de acondicionar nuestro cuerpo. Ahora, por otro lado, ¿cómo podemos saber si tenemos poco colágeno en nuestro cuerpo cuando estamos perdiendo el colágeno en nuestro cuerpo? Entonces, lo podemos identificar a través de la aparición de las arrugas, de la flacidez de la piel, lo podemos ver a través de la pérdida de la masa ósea, el desgaste articular un indicativo de que estamos perdiendo colágeno, también en las fibras capilares, en lo que es las uñas, y la pérdida de colágeno da debilidad vascular y esta debilidad vascular provoca lo que es la aparición de las venas variscas. Entonces, de esta manera,
nos van alertando de que nuestro cuerpo está perdiendo colágeno y así, ya sabiendo esto, nosotros podemos empezar a incluirlo en nuestra alimentación. Por otro lado, está el género. Se dice que las mujeres somos más flexibles que los hombres. Y esto se da por varias razones también. Resulta que el cuerpo de la mujer produce colágeno, ¿no? Produce más estrógenos que los hombres. Los estrógenos ayudan a la retención del líquido, pero de una manera equilibrada. Los estrógenos ayudan a lo que es mantener o conservar la memoria muscular. La memoria muscular es que cuando nosotros realizamos un determinado movimiento o entrenamos nuestro cuerpo por un periodo de tiempo, de pronto tenemos un accidente, una enfermedad, hace que esa disciplina, nos toque que detener esa disciplina, mientras vivimos ese proceso, mientras nos recuperamos, y se nos pasa un mes, 2 meses, o a veces incluso personas duran más tiempo, volver a retomar la disciplina. Como antes de esa enfermedad o ese accidente, las personas ya venían trabajando, ya habían adquirido determinada fuerza o elasticidad en su cuerpo, cuando retomen, independientemente del tiempo que haya pasado, esa persona en poco tiempo va a recuperar el trabajo que había hecho. Y eso es gracias, por ejemplo, en el caso de la mujer, a la presencia de los estrógenos. Rápidamente el cuerpo le va a soltar y va a llegar al nivel donde había quedado. Por otro lado, el cuerpo de la mujer tiene más grasita, eso ayuda mucho a la movilidad de las articulaciones, una grasa equilibrada, no en exceso, y la mujer tiene menos masa muscular. Los hombres tienen más masa muscular, eso genera más tensiones en las articulaciones y por lo tanto las limita en cuestión de movimiento. Esto no quiere decir que los hombres no tengan posibilidades de flexibilizar su cuerpo. Incluso vemos a hombres que pese a que no tienen todas las facilidades que tenemos nosotros las mujeres, hay hombres muy, muy flexibles que hacen grandes asanas, ¿sí? Entonces, lo importante que debemos tener en cuenta aquí es, bueno, en dónde me ubico, cuáles son las herramientas que yo tengo al alcance de mi mano y las voy a aprovechar. La mejor herramienta que nosotros tenemos es nuestra disposición, nuestra voluntad, la disciplina y la perseverancia. Eso es lo que a la larga nos arroja resultados. Porque nosotros las mujeres podemos decir, lo tenemos todo para flexibilizar nuestro cuerpo, pero si no nos ponemos manos a la obra, pues sencillamente no vamos a adquirir lograr avanzar en flexibilidad y por el contrario, aún teniendo todas estas condiciones, vamos a provocar, si no trabajamos el cuerpo, pues perder esta elongación de nuestro cuerpo. Ahora, el último factor que determina la flexibilidad es la anatomía y la estructura de los huesos. Antes de pasar a hablar de esto, debemos decir que todos los factores que vimos anteriormente son modificables, se pueden trabajar, si lo hemos perdido, si nuestras articulaciones se han endurecido, si nuestras fibras musculares se endurecen, si la fascia presenta adherencias, si nuestro sistema nervioso se altera, si empezamos a deformar nuestro cuerpo a través de las posturas. Bueno, todo eso nosotros lo podemos trabajar y lo podemos modificar. Pero ya la estructura ósea de nuestro cuerpo, ya como viene nuestra estructura ósea, es algo que no se puede modificar. Entonces, nuestra estructura ósea es la que nos va a decir, trabaja, 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 avance, 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 y te va a decir hasta aquí, ya no más. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una estructura ósea, cómo nos limita o cómo nos puede ayudar. Aquí tenemos la articulación de la cadera. Vemos que está conformada por la pelvis, está conformada por el acetábulo, por el acetábulo, que es esta curvita. El acetábulo es el que recibe a la cabeza femoral, que viene, y este es el fémur, ¿sí? En las estructuras óseas, este acetábulo presenta diferentes diferencias en cada cuerpo. Hay acetábulos con esta curvatura muy profunda o profunda
y hay acetábulos menos profundos, más superficiales. Cuando una persona tiene el acetábulo más profundo, esa persona no va a poder realizar un split, como lo vemos aquí en esta imagen, de tal manera que pueda abrir las piernas y que haga una línea recta de pierna a pierna. Él la va a limitar. Entonces aquí ya no sería que la articulación de la cadera, que la articulación de la rodilla, que las fibras musculares, sino simplemente el acetábulo te está diciendo, hasta aquí llegó tu trabajo, ya no más. Entonces, si el acetábulo tiene curvatura o profundidad, vamos a poder hacer el split, pero con cierto ángulo. Cuando el acetábulo es más superficial, la persona va a poder desplegar sus piernas y abrirlas de tal manera que dibuje esa línea recta. Entonces el acetábulo, en este caso, esta parte, esta estructura ósea de la cadera, nos está marcando un límite en esta postura. Otro ejemplo sería la articulación del tobillo. La articulación del tobillo depende cómo esté esta estructura. Por ejemplo, en el caso de la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferriera, el ejercicio número 11 es una sentadilla profunda. Dependiendo de cómo esté la estructura ósea en la articulación del tobillo, nos va a decir si nosotros podemos hacer esa sentadilla profunda o no. No todas las personas lo van a poder hacer. ¿Por qué? Por esta estructura ósea. Entonces, en este caso de la sentadilla profunda, ¿cómo vamos a identificar que, si mi problema es de la articulación, si mi problema es de los músculos o si mi problema es de la estructura? O problema no es, ¿dónde está la limitación? Entonces, yo les había dejado a ustedes 3 videos cortos que consistían en 3 pruebas diferentes para determinar cómo estaban las articulaciones, cómo estaba el core y cómo estaba la articulación de la cadera, el core y la articulación del tobillo, ¿sí? Si era que las articulaciones estaban muy apretadas o si era que nos hacía falta fuerza en el core. Si ustedes hacen esas 3 pruebas y descartan las tres anteriores, entonces ya quiere decir que es la estructura ósea del tobillo que no les está permitiendo llegar hasta abajo. Entonces, cuando las personas no pueden hacer la sentadilla profunda, pues empiezan a deformar la postura porque quieren obligar al cuerpo a llegar y resulta que tu estructura no te lo está permitiendo. Entonces, debemos conocer nuestro cuerpo, saber, por eso es importante este video y conocer todos los temas para determinar dónde tengo que trabajar y hasta dónde es que tengo que trabajar. Porque mi cuerpo no es el mismo que el cuerpo del profesor de yoga, no es el mismo que el cuerpo de mi hermano o de mi amigo, de mis compañeros de clase. Entonces, siempre me tengo que estar mirando y evaluando y tener todos estos conceptos en cuenta para poder trabajar y aceptar hasta dónde me deja llegar el cuerpo de una manera respetuosa. Así, si mi cuerpo no me permite hacer una sentadilla profunda, listo, yo la voy a trabajar, la voy a perfeccionar hasta donde el cuerpo me lo está permitiendo. La importancia de la flexibilidad. Bueno, ¿por qué es importante la flexibilidad? Bueno, porque nos va a ayudar a recuperar, a mejorar nuestra postura corporal, nos va a ayudar a aliviar algunos dolores que se presentan en nuestro cuerpo a causa de estas tensiones musculares, dolores como lumbalgia, dolores de espalda, bueno, todos los dolores que sean ocasionados por estas tensiones. Eso a nivel físico, ¿sí? Pero bueno, la flexibilidad también nos ayuda, determinados movimientos, a masajear órganos internos, entonces eso nos va a ayudar a recuperar la salud. Pero por otro lado, a niveles más como emocional y mental, el trabajo de la flexibilidad nos va a ayudar a trascender nuestras propias limitaciones, nos va a ayudar a crear mayor confianza en nosotros mismos, a mejorar nuestra autoestima y a superar el no puedo, ¿sí? Y no solamente la flexibilidad, todo aquel trabajo físico que realicemos en los que nosotros sintamos que no podemos o que en ese momento no tenemos las condiciones físicas,
pero lo trabajamos y lo trabajamos, nos vamos a dar cuenta de que ese pesimismo que teníamos al inicio, esa falta de confianza en nosotros mismos, nos va a abrir nuevos horizontes. Cuando nosotros nos damos cuenta de que ese concepto tan limitado que teníamos acerca de nosotros mismos, que, que nosotros realmente podemos hacer mucho más de lo que nos hemos llegado a imaginar, pues nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos empieza a mejorar. Nos da como una fortaleza interna. Entonces, esto es muy importante. Aparte de que, bueno, ya dijimos, nosotros en nuestro cuerpo cargamos una cantidad de impresiones que se van quedando allí registradas y el hecho de flexibilizarlas es liberarnos de todos esos condicionamientos mentales y condicionamientos emocionales, bien sean adquiridos por experiencias propias, bien sean adquiridos a través de la herencia familiar, ¿no? Entonces, es muy importante el ejercicio físico y en este caso, pues, la flexibilidad. ¿De qué depende que unas personas sean más flexibles que otras? Bueno, aquí la respuesta sí inmediata es el colágeno. Resulta que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, hay varios tipos de colágeno. En el caso de las articulaciones, hay un colágeno duro y un colágeno más flexible. Dependiendo de la proporción de estos dos tipos de colágeno, va a determinar qué tan flexibles seamos nosotros. ¿Por qué es el colágeno duro? ¿Por qué hay presencia de colágeno duro? Bueno, porque debemos recordar que las articulaciones están conformadas con ligamentos, con tendones y cápsula articular. Estos cumplen la función de unir hueso con hueso, músculo con hueso y de crear una barrera como protectora para amortiguar posibles golpes y al mismo tiempo para generar el líquido sinovial. Entonces, estas estructuras, al unir hueso con hueso y músculo con músculo, necesitan cierta solidez, cierta firmeza, porque está uniendo estas estructuras. Entonces, el colágeno duro es el que le permite esta solidez. Ahora, hay personas que tienen más colágeno, más presencia de colágeno duro en las articulaciones que de colágeno flexible. Entonces, las que tienen más colágeno duro son personas que se ven más limitadas a la hora de flexibilizar su cuerpo que las que tienen colágeno flexible. Bueno, entonces tendríamos que mirar, que detenernos a mirar cómo estamos nuevamente de colágeno y de esta manera pues poderlo trabajar. Esto se puede modificar, esto es algo ya pues nosotros traemos una genética en nuestro cuerpo, pero con el trabajo, vuelvo y repito, es algo que se puede modificar. Ahora, no nos debemos sentir mal porque haya mayor presencia de colágeno duro en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que nuestro cuerpo de alguna manera se está protegiendo. Si una articulación es demasiado flexible, pues sencillamente eso va a provocar que nosotros tengamos que usar más los músculos y haya más desgaste, más empleo de energía en nuestro cuerpo. Entonces, es necesario, el colágeno duro es necesario. Ahora nosotros, vuelvo y lo repito, podemos ir modificándolo a través de los ejercicios, pero sin dejar de lado los ejercicios de fuerza y tonalicidad del músculo. ¿Se puede obtener mayor flexibilidad? Bueno, nosotros podemos tener mayor flexibilidad, ya lo dijimos, así haya pasado mucho tiempo en que dejemos de entrenar nuestro cuerpo, así hayamos tenido una alimentación pues, lo más apropiada. Esto lo podemos modificar y podemos con la práctica obtener mayor flexibilidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, yo les aconsejo que se busquen una estructura cuando practiquen ejercicios, que esta estructura tenga dos puntos importantes. Uno, que la estructura maneje todas las cadenas musculares. Y dos, que la estructura sea corta. Vamos a explicar por qué. Resulta que cuando yo quise hacer el split, fue el primer movimiento que yo deseé hacer antes de entrar a la yoga. Yo lo trabajaba y lo trabajaba, lograba avanzar,
y de repente de un día para otro mi cuerpo echaba para atrás, perdía todo el trabajo que había realizado y eso me hacía sentir frustrada. Yo decía, pero ¿qué es lo que hay en mi cuerpo que no me deja hacer este movimiento? Y yo trabajaba y lograba hacer otras asanas, llegué a hacer muchas asanas, pero ese split, esa asana que les mostré anteriormente, no la lograba hacer. Con el trabajo que realicé en el video del restablecimiento de la fascia y el estudio de las cadenas musculares, me di cuenta en el error que estaba cayendo. Y es que, y creo que es el error que casi todas las personas cometen cuando estamos empezando, queremos lograr algo. Nosotros nos enfocamos en esa postura que queremos realizar. Y ahí está el error. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo realizaba todos los estiramientos de los miembros superiores para lograr esa apertura de la cadera, aplicaba las técnicas que he aplicado en las demás posturas que he logrado, pero no conseguía resultados. Me di cuenta de que yo estaba haciendo un trabajo focalizado, de que estiraba y me enfocaba solamente en los músculos de los miembros inferiores, pero que no estaba trabajando los músculos de los miembros, trabajaba los miembros inferiores, pero no trabajaba los miembros superiores, ¿sí? Entonces, cuando recordemos que las cadenas musculares están conectadas como cadenas, que ellas trabajan de manera coordinada y sincronizada. Y si un músculo de la parte superior de nuestro cuerpo está tenso y yo estoy trabajando los músculos inferiores por efecto reflejo, por efecto dominó, ese músculo de arriba, si el músculo que yo estoy trabajando tiene conexión con el músculo de arriba que está tenso, el músculo de arriba automáticamente por efecto reflejo lo va a jalar y no lo va a dejar flexibilizar. Por eso es importante la estructura que trabajen todas las cadenas musculares. ¿Cuáles son las estructuras que trabajan las cadenas musculares completamente? Bueno, la gimnasia psicofísica del doctor Sir Reynolds de la Ferrier es una muy buena opción. A través de todos los videos les he venido mostrando cómo trabaja el cuerpo de manera global. Otra estructura que trabaja las cadenas musculares, no la he estudiado, pocas veces la he realizado, pero con lo que me he permitido estudiar con la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier, así a simple vista, observándola, me doy cuenta de que ella hace eso, y es el saludo al sol. Nosotros nos ponemos a observar todos los movimientos, o mejor aún, si los realizamos, nos damos cuenta cómo es que trabaja todas las fibras musculares de nuestro cuerpo, brazos, espalda, abdomen, piernas. Bueno, es una estructura muy completa. Ahora, ¿en qué se parece la estructura del saludo al sol a la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier? Que tienen la segunda característica importante para obtener mayor flexibilidad, y es que es una estructura corta, ¿sí? El saludo al sol, estuve mirando, tiene 12 posturas, ¿sí? 12 posturas o 12 movimientos. Y ya hace 12 movimientos y vuelve y regresa y vuelve y lo repite. La gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier tiene tan solo 21 movimientos. Entonces, ¿en qué nos beneficia que sea una estructura corta? Pues resulta que entre más cortica sea la estructura, más repeticiones vamos a poder hacer de cada movimiento. Entonces, el saludo al sol, ¿qué pasa con el saludo al sol? Empezamos, hacemos la ronda, completamos las 12 posiciones y volvemos y repetimos el círculo, ¿no? El circuito. Entonces, eso se repite 1, 2, 3, bueno, 4, todas las veces que uno quiera repetir este circuito. Las personas que lo han hecho se dan cuenta cómo es que el cuerpo empieza a soltar. Cada vez que repetimos más el circuito, logramos mayores rangos de movimiento. Entonces, esa es la ventaja que tiene el saludo al sol. Ahora, la gimnasia psicofísica del doctor Sergio Renaud de la Ferrier también es lo mismo. Son 21 movimientos, un poquito más larga que la estructura del saludo al sol. Al ser cortica,
nos permite hacer los movimientos más despacio, no hacerlos a la carrera, porque resulta que casi siempre nosotros tenemos un periodo de tiempo en el que podemos trabajar. Por lo general, no nos podemos extender más de una hora para hacer ese trabajo. Lo uno porque dependiendo de las personas, cuando ya se tiene una disciplina de ejercicio no importa, pero cuando hasta ahora se está adquiriendo esa disciplina, si la estructura es muy larga, podemos aburrirnos, ¿cierto? Sobre todo si no hemos estudiado. Entonces, eh, la estructura chiquita, la estructura corta, hace que nosotros realicemos cada movimiento más veces y podamos realizar pausas en cada movimiento. ¿A qué me refiero a las pausas? No a quedarnos parados sin hacer nada, sino, por ejemplo, lo que les decía al inicio. Cuando yo realizo Uttanasana, yo hago inclinación hacia adelante, desciendo, bajo todo lo que pueda bajar y hago una pausa sosteniendo el músculo en la elongación. Esa pausa es la que va a ayudar a que el músculo suelte. Se dice que el músculo empieza a soltar después de los 15 segundos. Entonces, si yo hago 30 segundos, una pausa de 30 segundos en cada movimiento, es un ejemplo. Los 15 primeros segundos, el cuerpo hasta ahora se está preparando para soltarse, está todavía en resistencia, digámoslo así. Los 15 segundos restantes es cuando ya el músculo empieza a soltar. Entonces son más o menos, teóricamente hablando, 15 segundos que nosotros debemos sostener una postura para que el cuerpo empiece a soltar. Entonces, en el caso de la gimnasia psicofísica, quizás no nos quedemos 15 minutos en por ejemplo, en Uttanasana, cada vez que repetimos Uttanasana. Yo por lo menos me quedo como máximo 5 segundos, pero yo la repito, vuelvo y la repito, y vuelvo y la repito. Entonces son 5 segundos, más otros 5 segundos, más 5 segundos multiplicado por 12 veces que yo repito el movimiento, pues cuánto tiempo es sosteniendo la postura. Y así lo hago con todos los movimientos. Ahora, ¿qué pasa? También esto influye que cuando yo identifico un área de mi cuerpo que la quiero trabajar, y siento que es el área que se está quedando, que tengo mayores dificultades, pues yo en esa área me empiezo a concentrar y hago más pausas y toda mi atención y mi trabajo está en función de esa postura que me va a ayudar a lograr obtener lo que estoy buscando. Así es como yo he logrado tener flexibilidad a través de la gimnasia psicofísica. Ya no les voy a decir que yo empecé con la gimnasia psicofísica, yo ya había empezado antes, pero hace 2 años que empecé con la estructura del doctor de la Ferrier, me he dado cuenta que mi cuerpo soltó muchísimo, ¿sí? Yo ya traía flexibilidad, la flexibilidad se multiplicó, triplicó, yo creo que hasta más, ¿sí? Entonces, por eso es que me motiva tanto a darles estos temas y a explicarles para que ustedes también tengan estos resultados. Y bueno, ahí ya tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre la estructura del circuito del saludo al sol a la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrer? La única diferencia que yo veo es que el saludo al sol tiene muchas subidas y bajadas. Empiezas de pie, y luego empiezas a bajar a posturas de piso, digámoslo así, y después vuelves y subes. Eso para una persona ya adulta, con ciertos problemas articulares, con músculos o con estructuras muy rígidas en su cuerpo, se le hace muy difícil. Entonces, hay veces por querer hacer ese circuito, su cuerpo no está apto, digámoslo así, y la persona empieza a hacer movimientos que pueden llegar a dañar su cuerpo. La estructura, por lo tanto, es como, desde mi punto de vista, el saludo al sol es como más para gente, personas jóvenes que tengan su cuerpo bien. Pero ya cuando una persona ha pasado mucho tiempo, ya su cuerpo se ha deteriorado, ya esa estructura yo no se la recomendaría y lo he visto cuando he tenido la oportunidad de darle clases, que las personas ya avanzadas en edad empiezan a presentar inconvenientes y se les hace muy difícil. Entonces la estructura del doctor de la Ferrier es que empiezas de pie, haces todas las posturas de pie
Y ya en la última parte son las posturas de piso, los movimientos de piso, ya la persona no tiene que estar separando y bajando, subiendo y bajando, sino que ya llegó a la sección de movimientos de piso y ya empieza a trabajar ahí. Entonces, se adapta más para este tipo de personas. Por eso es que se dice que la gimnasia psicofísica del doctor Sir Renaud de la Ferrier está diseñada para todo tipo de personas, desde el más joven hasta la persona más anciana. Aquí. ¿Por qué es tan importante la respiración? Bueno, cuando nosotros respiramos, se provoca una tensión en los músculos. Cuando nosotros respiramos, esa respiración hace que el tórax se expanda, que la columna se flexibilice, imagínate. Entonces, es muy importante la respiración. Ahora, cuando nosotros hacemos respiraciones lentas y profundas, logramos que esa respiración o ese oxígeno no se quede solamente en esta área, sino que se logre expandir a áreas más lejanas todavía y de esta manera, cuando el oxígeno entra a nuestro cuerpo, logra expandir y flexibilizar las fibras de adentro hacia afuera. Entonces, la respiración sí o sí juega un papel muy importante a la hora de flexibilizar el cuerpo. Fíjense que en la gimnasia psicofísica, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos respiraciones coordinadas con los movimientos. ¿Sí? Entonces, eso también, ese tipo de respiración que estamos manejando en la gimnasia psicofísica, nos está ayudando. Lo uno, a adquirir la respiración consciente, nos está preparando para llegar a un pranayama, nos está facilitando para llegar a la respiración yógica y al mismo tiempo esa respiración coordinada con los movimientos nos están ayudando a flexibilizar las fibras musculares, el tejido conectivo, a flexibilizar las articulaciones. Ahora, por otro lado, la respiración, ya habíamos hablado de que si nosotros llegamos con tensiones musculares, si nosotros llegamos, eh, sí, estresados, pues los músculos están tensos, ¿cierto? Entonces las respiraciones lentas y profundas van a lograr relajar al músculo. Si el músculo se relaja, quiere decir que nuestro sistema nervioso se ha relajado. Entonces, nosotros necesitamos, cuando el músculo se relaja es cuando él suelta. Si el músculo mantiene esa tensión, él no nos va a permitir adquirir o lograr esos rangos de movimiento. Entonces, entre más respiraciones lentas y profundas realicemos, más logramos soltar el cuerpo. Entonces, siempre no podemos dejar de lado la respiración en nuestro proceso de cada ejercicio, bien sea en las clases de flexibilización o en las clases de yoga. La diferencia entre la gimnasia psicofísica y la yoga, la hatha yoga, es que la gimnasia psicofísica nos prepara para ir adquiriendo ese manejo respiratorio que ya lo hacemos al día de hoy de manera inconsciente. Resulta que en la hatha yoga son posturas sostenidas, ¿sí? Cada vez que armas unas posturas, las sostienes. Si tú no has adquirido esa, esa práctica respiratoria consciente, pues sencillamente vas a llegar a la hatha yoga y se te va a pasar por alto ese ejercicio respiratorio que es necesario realizar. Entonces, para poderlo hacer en Hatha Yoga, como son posturas sostenidas, necesitas estar consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienes que haber adquirido una concentración. Entonces, esa es la idea, ir preparándonos mentalmente para poder avanzar en el camino de la yoga. Por otro lado, resulta que cuando nosotros empezamos a flexibilizar el cuerpo y llegamos a los puntos límites, empieza a aparecer un cierto dolor, ¿cierto? Ese dolor, nuestro cuerpo siempre nos está protegiendo, nos está cuidando. Entonces, el cuerpo detecta amenazas reales o puede percibir amenazas o puede detectar amenazas percibidas. Ambas las toma como cuáles, ambas son amenazas para el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo ya está acostumbrado a realizar determinados movimientos. Cuando yo lo llevo a hacer un movimiento que no es normal, el cuerpo
genera señales de alerta y esas señales de alerta es a través del dolor. Entonces, en la medida en que nosotros le vayamos dando la orden al cerebro de que eso no es una amenaza y que sencillamente nosotros necesitamos ese rango de movimiento, es cuando el cuerpo o el cerebro va a dar la orden de que suelte. Entonces, nosotros tenemos una sensibilidad al dolor. ¿Sí? Llegamos a un punto y ahí me dolió y esa sensibilidad al dolor hace que nosotros soltemos. Ese es un error, porque recuerden que tenemos que sostener la postura. Para que el cuerpo suelte, necesitamos hacer pausas en cada movimiento. Entonces, es ir superando esa sensibilidad al dolor. No es ese dolor que se me van a reventar las articulaciones o los músculos, es un dolor controlado que tiene que permitirme a mí pasar de ese límite en el que me encuentro, ir de un punto A a un punto B y al mismo tiempo permitirme estar relajado. ¿Cómo voy a conseguir estar relajado? Pues es a través de la respiración. Si yo hago respiraciones lentas y profundas, le voy a mandar la señal al cerebro de que no está pasando nada, de que no es una amenaza real, de que es una amenaza percibida. El cuerpo, el cerebro va a dar la orden a los músculos de que se relajen y al relajarse pues van a soltar. Pero si nosotros no superamos esa sensibilidad al dolor, pues sencillamente no nos va a ayudar mucho, no vamos a conseguir resultados. Entonces, bueno, eso es todo lo que les quería decir en el video de hoy. Espero les sea de utilidad para todos ustedes. Yo les voy a dejar en la descripción el link de los videos cortos para que hagan las pruebas que les mencioné anteriormente. Entonces, fue un gusto haber compartido con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Paz.